Cuando comience la grabación, por favor, su nombre y su root y comienza su exposición. Perfecto. Ya está. Buenos días, Felipe Varela, en representación de mi derecho a educar. Mi root es el 10.033.960-9. Agradezco a la Secretaría de Participación Ciudadana la apertura de este espacio de participación que me permite hoy, en representación de las más de 120.000 personas que integran la agrupación de padres y centros de padres Mi Derecho a Educar, hacer un aporte eficaz sobre el punto que nos convoca como agrupación de la sociedad civil, que es el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Quiero comenzar mi intervención desde un hecho paradojal. El derecho preferente de los padres para educar a sus hijos está expresamente reconocido en la Constitución que hoy nos rige, y sin embargo, el 85% de la población no tiene la posibilidad real de elegir un establecimiento educacional para matricular a sus hijos. Más que una crítica al, entre comillas, sistema, esta realidad nos hace reparar en que la Declaración Solemne de Derechos no necesariamente se traduce en hechos. Lejos de caer en un escepticismo constitucional, el corolario de esta paradoja nos advierte que el sano ejercicio constituyente está sometido siempre a la necesidad, que para el caso podríamos llamar circunstancia, estirando algo el concepto ortiguiano. Esta circunstancia tiene un despliegue temporal, un dinamismo histórico. Podemos influir en ese dinamismo, bien encaminarlo, tratar en buena conciencia de mejorar las circunstancias. Lo que no podemos hacer en un proceso constituyente es ignorarlo. Lo que resulte de este proceso estará ello mismo sometido al mencionado dinamismo histórico. Un camino que da cuenta de esta ley social, por llamarlo de algún modo, no escrita, es asumir las circunstancias social, cultural, económica, luego hacer el esfuerzo de identificar su génesis histórica para luego y finalmente determinar cómo cautelar y promover de la mejor manera posible, con miras al futuro, los derechos propios de cada ámbito de nuestra vida comunitaria, de acuerdo a una idea racional de lo que es bueno y de lo que no lo es. Las propuestas y recomendaciones que paso a exponer son del todo consistentes con la iniciativa de norma 1115 presentada por Comunidad de Justicia. Creo indispensable sustituir el numeral 22 del artículo 16 del anteproyecto que trata sobre el derecho a la educación. En razón del tiempo disponible, me referiré a los puntos que, a mi juicio, son los más ilustrativos. No habrá consenso posible si no se define con claridad el ámbito al que se refieren los derechos a cautelar. En este caso, el ámbito es la educación. La iniciativa de norma 1115 define la educación de la persona como el proceso por el cual ésta alcanza la mayor plenitud humana posible en las distintas etapas de su vida. A diferencia de lo escrito en el anteproyecto, esta redacción admite como sujeto a la persona humana, lo que acentúa el carácter humano de la plenitud buscada. Es decir, que el sujeto de la educación es la totalidad de la persona que se educa. El adjetivo humano nos lleva a la totalidad de la persona. La persona está al centro como sujeto y fin en sí misma. Hacer referencia al contexto de una sociedad democrática, como aparece en el anteproyecto, junto con aparecer como un pleonasmo, implícitamente subordina la persona al colectivo. Definido el ámbito y los fines, el orden lógico exige definir quién es el primer titular de los derechos y deberes para educar. La iniciativa 1115 dice al respecto: los padres son los primeros y fundamentales educadores. Ellos, o en su caso los tutores, tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos o pupilos, así como los medios y condiciones necesarios para lograrlo, dentro del marco general de las exigencias del bien común. Llama la atención en el anteproyecto que el anteproyecto relegue
este aspecto a la letra C del articulado que trata sobre la libertad de enseñanza. Además, la forma en que lo recoge resulta, a mi modo de ver, problemática. Comillas, se reconoce el derecho y deber preferente de las familias a escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior. Cierre comillas. Así dice el texto, el anteproyecto. Creo que no puede haber sido la intención de la comisión experta aludir a una utópica democracia familiar, lo que sería un absurdo evidente para el caso de los niños que se están formando. En segundo lugar, el término escoger alude a un número finito de posibilidades, A, B, C, etc. Educar es una disposición permanente que busca una apertura paulatina al mundo. En contraste, escoger parece más una toma de decisión de horizonte cerrado. Se educa educando, no escogiendo. El derecho preferente de los padres requiere articularse armónicamente con la naturaleza de los establecimientos educacionales. Así, la iniciativa de norma 1115 propone, comillas, los establecimientos de educación deben fundarse sobre proyectos educativos que vayan en auxilio del deber y derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. La prelación de deberes y derechos debe transparentarse, y esto ya es texto mío, debe transponerse adecuadamente en la interacción de otros agentes que participan en la educación. De lo contrario, se crearían conflictos de derechos en el mismo texto que los reconoce. La asignación de recursos públicos debe realizarse de acuerdo a los criterios de racionalidad, pero por sí mismo, esa norma del anteproyecto, que así lo establece, deja indefinidos aspectos igualmente esenciales. La iniciativa 1115, además del criterio de razonabilidad, propone que los recursos públicos se deberán asignar también según los criterios de, comillas, promoción de la libertad de enseñanza y respetar la igualdad ante la ley mediante un financiamiento no discriminatorio para todos los estudiantes, sin importar la dependencia del establecimiento educacional al que pertenezca. Cierra de comillas. Esta propuesta se hace cargo, entre otras cosas, de la inaceptable discriminación que hoy mismo sufren estudiantes de Chile. Los recursos asistenciales, como los que entrega la JUNAEP, desde alimentación hasta la provisión de computadores o notebooks, son asignados en razón del tipo de financiamiento del establecimiento en que estudia el alumno, con una clara preferencia por los establecimientos municipales por sobre los particulares subvencionados. A modo ilustrativo, pensemos en dos hermanos mellizos en edad escolar, uno de los cuales estudia en una escuela municipal y el otro en un colegio particular subvencionado. Comentarán con sus padres que el primero recibe alimentación completa y que incluso vio cómo botaban a la basura los excedentes de comida. No es este un recurso para sacar de ustedes lágrimas, que no es mi interés, sino el reflejo de una realidad que a diario ocurre en Chile. El segundo dirá que hay días en que no le dan almuerzo. El primero llegará con un notebook que le dieron en la escuela, mientras que el segundo dice que parece que ya le van a dar uno. Por pudor, esperaría uno que en ese momento no estén viendo un reportaje que informe que hay más de 30.000 computadores en bodegas dados de baja por obsolescencia. ¿No se sabe acaso que más del 90% de los colegios particulares subvencionados operan sin copago? ¿No es de conocimiento de las autoridades que los colegios particulares subvencionados reciben alumnos de igual o mayor vulnerabilidad que las escuelas municipales? ¿Será necesario aclarar que la subvención estatal es para el alumno y no para el colegio? No quiero ser llamado al orden por hablar más del tiempo asignado, ni menos aún quiero aburrirlos. Los invito a leer la iniciativa 1115, que en este momento suma más de 4.000 apoyos y que sin duda alguna podrán revisar entre las iniciativas de norma que hayan sumado más de 10.000 apoyos. Cierro con el cada vez más conocido tema de la educación sexual integral, ESI.
Quiero hacerlo solo bajo la perspectiva del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. ¿Existe algún ámbito de mayor alcance moral, de proyecto de familia espiritual, de idea de vida, que el ámbito de la sexualidad, que es indisociable de la categoría del amor? No lo creo. Por distintas razones, hoy, la educación sexual de la persona humana, retomando el concepto de totalidad al que nos referimos al comienzo, se hace más urgente que nunca. Pues bien, tengo la certeza de que no existe modo más brutal, no solo de ignorar, sino de contradecir diametralmente la voluntad de los padres que se les imparta este tipo de educación a sus hijos, donde la palabra integral se aplica de un modo cuando menos incógnito, pero a ciencia cierta que no alude a la totalidad humana. Como botón de muestra, hace algo más de 2 semanas, junto a 20 organizaciones de la sociedad civil, iniciamos la recolección de firmas para una carta que entregaremos al presidente de la República, haciéndole ver el rechazo a la ESI y pidiéndole no avanzar en esta línea. Hoy contamos ya con cerca de 50.000 firmas. Si no me equivoco, eso corresponde a algo más de la mitad de las personas que han apoyado hasta el momento alguna iniciativa de norma. No es más que una muestra visible del miedo, descontento e indignación ante lo que se está viviendo a diario en las escuelas y colegios de Chile. Y no se trata de gente facha, patriota, ABC1, Cotamil o la etiqueta que se prefiera. La gran mayoría de las firmas corresponden a apoderados de colegios particulares subvencionados y escuelas municipales, es decir, de aquellos cuya voz, por lo general, no es debidamente escuchada. Eso se suprime simplemente con un articulado serio, consistente y convincente sobre el derecho de los padres preferente de los padres para educar a sus hijos. Los consejeros no tienen una tarea fácil, pero hay muchos factores que me permiten decir con responsabilidad que si el texto que de aquí salga ha de ser aprobado por la ciudadanía, tendremos una constitución que será recordada como la Constitución de la Educación. Muchas gracias.